Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Blip. En el tutorial de hoy vamos a seguir hablando de los tiempos de perfecto y en este caso vamos a hablar del past perfect. Past perfect. Y como siempre también vamos a hablar de esa terna de elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar y poder identificar este tiempo verbal. Por un lado tenemos la forma, por otro lado, recordad, tenemos el uso y finalmente vamos a ver las pistas, the clues, que vamos a utilizar y que nos van a ayudar también a la hora de, cuando estemos trabajando con este tiempo verbal, saber que estamos hablando del pasado perfecto. Así que no desconectéis y comenzamos con la forma. Recordad de un tutorial anterior que dijimos que si nosotros leíamos o escuchábamos la palabra perfect, había una estructura básica que nos tenía que venir a la cabeza. Y esta estructura, recordad, era have más el verbo principal en participio, lo que quería decir que era la tercera columna de la lista de verbos irregulares si estamos tratando con un verbo irregular, si el participio es de un verbo irregular, o bien ese verbo va a acabar en ed si el verbo es regular. Con lo cual, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de el pasado perfecto es, primeramente, esta estructura. Bien, una vez que ya hemos leído o hemos escuchado la palabra perfect de este tiempo verbal y ya sabemos que tenemos que trabajar con esta estructura base, nos vamos a ir ahora a la segunda parte del nombre de este tiempo verbal, la parte de past, que es lo que quiere decir que estamos con una estructura en pasado perfecto. Quiere decir que su auxiliar, el verbo have, en este caso, va a estar en forma de pasado y ya sabemos que la forma de pasado del verbo have es had. Con lo cual ya tenemos la estructura inicial con la que nosotros tenemos que empezar a trabajar con el past perfect. Una vez que nosotros ya sabemos la estructura básica de la forma del pasado perfecto, que recordad era la forma had más verbo principal en participio, past participle, lo único que me queda saber es cómo voy a crear la forma afirmativa, negativa e interrogativa de oraciones que contengan este tiempo verbal. Recordad que nosotros siempre vamos a partir de aquí y, por supuesto, este tiempo verbal lo vamos a poner en una oración, con lo cual debe tener un sujeto y quizá tenga complemento, ¿de acuerdo? Pues bien, nosotros vamos a ver ahora diferentes ejemplos donde nosotros vamos a ver materializada esta estructura. Recordad que si nosotros queremos hacer una pregunta, lo único que tendríamos que hacer sería mover la forma had delante de su sujeto obteniendo una pregunta de sí o no. Si quisiésemos obtener una pregunta de WH, lo único que tendríamos que hacer es introducir aquí un pronombre interrogativo que encaje con el sentido de la oración. Y finalmente, si nosotros quisiésemos hacer una estructura negativa, lo único que tendríamos que hacer sería introducir el adverbio de negación not detrás del auxiliar y quizá posteriormente contraer con la forma had, obteniendo la forma hadn't, o incluso también es posible que nosotros podamos contraer con el sujeto. Pero eso lo vamos a ver en otros tutoriales. En lo que sigue vamos a ver diferentes ejemplos en los que esta estructura básica se va a materializar. ¿De acuerdo? Bien, si nosotros quisiésemos hacer una oración afirmativa en pasado perfecto, lo único que tendríamos que hacer sería poner la oración en el orden en el que hemos puesto inicialmente la fórmula anterior. Quiere decir sujeto más had, más verbo en participio y quizá complemento. Vamos a ver un ejemplo. Imaginaos que yo quiero decir yo había jugado al fútbol o ellos habían jugado al fútbol. Yo podría decir they had played football. Y por tanto tenemos el orden que habíamos mencionado anteriormente. Sujeto, had, verbo en participio, en este caso un verbo regular, por lo tanto acaba en ed, y un complemento, en este caso complemento del verbo que es football, ¿de acuerdo? El objeto del verbo sería football. Pues ya tendríamos nuestra oración afirmativa creada. Si nosotros quisiésemos crear una oración negativa en pasado perfecto, lo único que tendríamos que hacer sería introducir el adverbio de negación not detrás del auxiliar had. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Imaginaos que yo tengo la oración de arriba, que yo tengo they had played football, ¿de acuerdo? Lo único que tendría que hacer, si yo quiero transformar esta oración en una oración negativa, sería introducir aquí detrás de had, detrás del auxiliar, no equivoquéis de sitio, utilizar
e introducir el adverbio de negación not, ¿de acuerdo? Y posteriormente, si quiero, podría incluso contraer obteniendo la forma hadn't, aunque también es posible contraer con el sujeto. Eso lo veremos, como digo, como he dicho en otros tutoriales, en un tutorial de manera separada. Recordad que la contracción es una cuestión de registro. Si estamos en un registro informal, diríamos hadn't. Si estamos en un registro formal, diríamos had not. Pues con esta sola incorporación a la oración de arriba, y tened en cuenta que lo único que he hecho es introducir not detrás del auxiliar, ya tendríamos nuestra oración perfectamente construida en signo negativo. Tendríamos nuestra oración perfectamente negada. Finalmente, vamos a construir una oración interrogativa en pasado perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? De nuevo, vamos a partir de la oración inicial en afirmativa que teníamos para que veáis los cambios que tenemos que hacer y para ver cómo lo podemos hacer si no sabemos hacerlo directamente, siempre partiendo de una oración afirmativa. Imaginaos que yo, de nuevo, tengo la oración They had played football. Veis que pongo siempre la misma oración, pero vosotros podéis poner cualquier otra oración siempre y cuando siga el siguiente patrón. Sujeto, had, más verbo en participio. Incluso el verbo puede ser irregular. No pasa absolutamente nada. Bien, si yo quiero crear una oración interrogativa, lo único que tendría que hacer sería mover este auxiliar delante de su sujeto. ¿Recordáis? Y tener aquí la forma had. Con lo cual, si ya la he movido, tendría que desaparecer de aquí. Recordad que esto ya lo hemos hecho en otros tutoriales, pero es súper importante porque es un error que se suele cometer, especialmente cuando tenemos que utilizar con verbos léxicos el do. Siempre soléis dejar las cosas en dos sitios y es importante que sepáis que una vez que desaparece de un sitio, por ejemplo la S con la tercera persona, en otros casos, siempre si se mueve no puede estar en dos sitios a la vez. En este caso lo que se mueve es el had y fijaos cómo ha desaparecido aquí, porque ha saltado delante del sujeto. De esta manera nosotros lo que obtendríamos sería una pregunta de sí o no. Had they played football? Yes, they had. No, they hadn't. Posteriormente yo, si quiero también, podría crear, voy a borrar esto de aquí para tener más espacio, podría crear una pregunta de WH y en este caso lo que tendría que hacer es introducir la partícula de WH que fuese coherente con el sentido de la oración. Como estamos hablando de jugar al fútbol, nosotros podríamos preguntar, por ejemplo, when. When had they played football? ¿Cuándo habían ellos jugado al fútbol? ¿Ok? So they had played on Wednesday, they had played last year, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, ya sabemos hacer afirmaciones en pasado perfecto, sabemos hacer negaciones en pasado perfecto y sabemos hacer estructuras interrogativas, preguntas en pasado perfecto. A partir de aquí, lo único que nos queda ver es el uso, cuándo vamos a utilizar nosotros el pasado perfecto y también ver algunas pistas que nos pueden ayudar a saber que estamos trabajando con este tiempo verbal. Así que no desconectéis y nos vemos en un blip.